Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Nelcy Ulrich, soy la docente que va a estar justamente acompañándoles en esta clase gratuita hoy, en este webinar sobre marketing digital. Nada, les cuento un poquito sobre mí. Soy comunicadora social y justamente, aparte de ser comunicadora social, me he dedicado a el área de marketing digital, trabajando con varias marcas reconocidas como, o sea, como las que pertenecen a Johnson Johnson, con IPF, con otras marcas que también han logrado posicionarse en el mercado. Y bueno, justamente también soy parte del equipo de docentes de Digital Blue. Y bueno, nada, espero que hoy puedan aprovechar esta clase, que justamente es una abreboca de todo lo que tiene que ver con esta carrera que hoy en día es tan buscada. Entonces, antes de iniciar, no sé si a alguno le gustaría comentarme cuál es, o sea, qué lo incentiva justamente a conocer un poco más sobre marketing digital, o sea, qué los incentivó a participar en esta clase. No sé a quién le gustaría hablar. A ver si alguno se anima. Sin miedo. No necesitan encender su cámara, no nada, solamente los escuchamos. ¿Alguno? Sol, Sabri, Has, Liz. Ninguno. Hoy tengo alumnos tímidos. A ver, yo voy a empezar igual a ir compartiendo. Perfecto. Bueno, Has está comentando que en su caso empezó a estudiar marketing de afiliados y le encantó. Está bastante bueno, o sea, eso es algo positivo en cuanto al marketing, que también, aparte de ser una carrera que hoy en día es bastante buscada, tengan eso siempre presente, que es una carrera amplia, abarca muchas áreas que tienen que ver, o sea, con cargos realmente importantes en una empresa y que hoy en día tienen mucha búsqueda laboral, porque no solamente vamos a hablar, por ejemplo, del community manager, sino que está el social media manager que se encarga prácticamente de gestionar toda una cuenta, desde hasta el presupuesto, darles las directrices al community manager, están los analistas de social media, entonces es bastante amplia y justamente comenzar a involucrarse en este tipo de carreras nos da bastante peso justamente en nuestro currículum para quizás en un futuro no muy lejano podamos comenzar a trabajar en alguna empresa o en su defecto también empezar a ser emprendedores, empezar con nuestros propios proyectos, a llevar de manera freelance marcas que capaz pueden ser grandes o como pequeñas, pero que de una u otra manera nos ayudan a tener también un ingreso extra que no cae nada mal hoy en la actualidad. A ver, vamos a compartir por acá. A ver, y bueno, comenzando justamente, lo principal que vamos a comentar es esta frase. Sí, a ver, todos me escuchan. Carla, sí, estamos hablando. A ver, vamos a pedirle a Carla a ver si sale y vuelve a ingresar. A ver si eso le ayuda a que pueda escuchar sin tanto problema. Justamente, iniciando con todo este tema del marketing digital, una de las posiciones que más suele escucharse en esta área es el community manager. Entonces, realmente hoy en día muchas personas o sea, ustedes van a conocer muchas personas que dicen, bueno, yo soy community manager, y lo dicen como si, bueno, yo soy una persona así. Y la realidad es que cuando vamos a ver cuál es el trabajo que conlleva ese título de community manager,
no es tan sencillo. Entonces, obviamente, hay muchas áreas que forman parte de estas responsabilidades que debe ser de un community manager. Hay muchas áreas que abarcan cargos como el del social media manager. O sea, hay muchas áreas que se van a involucrar en todo lo que tiene que ver con el marketing online. Y justamente de ahí viene esta frase principal: mamá, quiero ser un community manager. De hecho, justamente vamos a escuchar incluso nuestros hermanos, nuestros sobrinos, cualquier amigo de, mira, me quiero convertir en community manager, que voy a hacer un curso o voy a empezar a estudiar marketing. Y justamente es por la gran búsqueda que hay hoy en día, y más cuando todo ahora se está llevando a la parte online. Ya, o sea, muchas veces si tu negocio no existe en lo digital, es como que no existiese en realidad. Entonces, aprovechando que ya Carla se sumó para poder adelantar la clase, justamente entonces vamos a hablar de que en todo este proceso de aprendizaje que nosotros tenemos sobre ser community manager, sobre involucrarnos sobre el marketing digital, viene la necesidad de conocer qué es el marketing digital, porque justamente hablamos de esto, pero ¿a qué se refiere? Más allá de que son todas aquellas tareas que realizamos en el área online, obviamente son un conjunto de técnicas, de estrategias, de análisis que nosotros vamos a desarrollar en base a algún negocio que queramos posicionar o potenciar dentro del área digital. Entonces, en este caso, el marketing digital, si lo vemos como concepto general, es el conjunto de estrategias utilizadas en el área digital para hacer promoción de un producto o servicio a través del Internet, haciendo uso de métodos y herramientas que permitan analizar los resultados en tiempo real. Digamos que ese va a ser uno justamente de sus beneficios justamente. El hecho de que nosotros podemos hacer todo de manera inmediata e incluso recibir resultados de forma inmediata. ¿Por qué? Porque obviamente todo el trabajo que, si yo, por ejemplo, desarrollo un contenido y supongamos que utilizo Canvas para crear una publicación, la comparto en mis redes sociales, por poner un ejemplo, yo ya inmediatamente voy a comenzar a recibir un resultado o un feedback de parte de mi consumidor. Entonces, ya eso que antes teníamos que esperar para buscar una encuestadora que hiciera llamadas telefónicas y preguntarle a los consumidores si realmente le gustó el producto, o en su defecto, estar en la calle con un cuestionario preguntando o viendo a ver quién quería rellenar el cuestionario, ya obviamente no es tan necesario. Hoy en día todavía existen estas técnicas, pero la realidad es que cuando nos abocamos a la parte digital, todo es mucho más fácil, todo fluye de una manera mucho más amena. Entonces, ya existen diversas plataformas que podemos utilizar tanto para gestionar contenido como para gestionar comentarios y a su vez gestionar justamente los resultados, poder evaluar cuál es el performance que está teniendo mi campaña, o sea, si realmente la estrategia que yo estaba implementando funciona o no, si necesito hacer una edición de esa estrategia. Entonces, es una forma mucho más sencilla de poder obtener resultados y al mismo tiempo de vender lo que yo estoy ofreciendo, sea un producto tangible o intangible. Pero entonces, justamente, hablando de esto de que hacíamos anteriormente en nuestras encuestas, digamos offline, el hecho de que existiese esta necesidad de poder tener estos resultados de manera inmediata es donde empieza a ingresar lo que era la web 1.0 y posteriormente la web 2.0. Cuando hablamos de la 1.0, nosotros nos referíamos a que eran mensajes masivos que, por ejemplo, normalmente se transmitía era a través de sitios web de noticias, y justamente la audiencia o el público que participaba de manera online en realidad no era participativo como tal. O sea, ingresaban a la web, mas no podían comentar, no podían decir qué precio tiene, esto me gusta, dónde lo compro, no podían consultarnos. Nosotros como marca, ¿qué era lo que hacíamos? Informábamos, este es mi producto y al mismo tiempo, este es el precio que yo te estoy ofreciendo y consíguelo acá. O sea, yo daba toda la información en un solo mensaje. Y eso le llegaba a cualquier persona que pudiera ver ese contenido.
Entonces, ¿qué pasa? Obviamente el mensaje en este caso iba a ser unidireccional, porque sencillamente iba de la marca hacia el consumidor. Yo no tenía una respuesta inmediata del usuario como para saber si realmente estaba funcionando lo que yo estoy ofreciendo. Capaz mi producto resulta que era muy costoso, capaz no era de buena calidad, capaz ni siquiera se entendía lo que yo estaba ofreciendo, pero no tenía forma de verlo, de forma inmediata, obviamente. En este caso, nos teníamos que abocar a los resultados de venta. Entonces, si el producto realmente se vendía, entonces, bueno, el producto sí está siendo bueno, pero si no teníamos buenas ventas y al mismo tiempo tampoco teníamos cómo evaluar la respuesta del usuario, estábamos al horno. No sabíamos cómo en realidad analizar esto de manera inmediata y justamente es donde nace la necesidad de crear la web 2.0, que hoy en día es a lo que nosotros nos abocamos en participar con nuestra audiencia haciendo mensajes personalizados que obviamente podemos entablar una conversación con los usuarios, preguntarle, por ejemplo, qué tal te parece mi producto, cuál es el que más te gusta, el precio te parece acorde, despejarle cualquier duda sobre la característica obviamente, de nuestro producto, del servicio que estemos ofreciendo. Y entonces es acá donde comenzamos a hacer estos mensajes bidireccionales, armar conversaciones y que al mismo tiempo, dentro de esas mismas conversaciones, otros usuarios también podían sumarse. O sea que podían hablar usuario con usuario, marca con usuario, usuario con marca y todo viceversa. Entonces, eso hace que justamente analizar y obtener resultados sea mucho más fácil, sea de una manera más productiva, porque además, obviamente, al tener un resultado inmediato, podemos decir si realmente está funcionando la estrategia que estamos implementando o no. Si necesitamos a lo mejor evaluarla y cambiarla, o en su defecto, si al funcionar, mira, vamos a optimizarla y vamos a ofrecer una promoción extra, por poner un ejemplo. Entonces, el hecho de poder armar estas conversaciones nos permite también conocer a nuestro público objetivo, que obviamente es más allá del objetivo como tal, es necesario para poder posicionar nuestra marca. Es como si nosotros vamos a venderle, por ejemplo, unas zapatillas deportivas a alguien que no usa zapatillas deportivas, sino que solamente usa sandalias. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que conocer a ese público para que cuando les llegue mi información, obviamente puedan adquirir el producto según los intereses que ellos tienen. Entonces, en ese aspecto, el hecho de que exista ahora la web 2.0 nos permite también conocer a esa audiencia que obviamente ya puede comenzar a participar comentándonos, incluso reclamándonos, dándonos mensajes positivos y despejando cualquier duda. Luego de esto, entonces, obviamente, así como evoluciona el Internet, también evoluciona la forma en cómo nos vamos comunicando. Entonces, en ese aspecto, en cuanto a los tipos de comunicación que nosotros vamos a tener dentro de lo que es el marketing digital, nosotros vamos a hablar de que existe el 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e incluso ya estamos entrando al 5.0. ¿Qué pasa? Cuando hablamos del 1.0, es lo que les comentaba también haciendo referencia a la web 1.0. Nosotros como marca publicábamos la información en el diario. Eso le llegaba a cualquier tipo de persona, sea mi público objetivo o no, estuviese interesado justamente en adquirir el producto o no. Yo ofrecía cuál era el valor del producto y puede que de una u otra manera, entre mi descripción de contenido, pudiera ofrecer o informar cuáles eran los beneficios que iban a obtener con ese producto. Más sin embargo, este tipo de contenido iba más hacia los medios tradicionales, o sea que eran hacia los diarios, o sea, como estamos hablando de los sitios web de noticias, entonces también lo íbamos a ver tanto en lo online como en lo offline en ese caso, pero como les decía, el mensaje nada más iba de la marca hacia el usuario. Nosotros no teníamos un resultado inmediato. Posteriormente, entre esta necesidad justamente de poder conectar, porque ya no hablamos de simplemente, bueno, es que el usuario nos responde. No, es que necesitamos conectar con el usuario. Entonces, vamos a buscar mantener conversaciones que justamente sea una forma de comunicación bidireccional. Entonces ahora utilizamos medios tradicionales, televisión, radio,
diario impreso y los medios interactivos. Entonces, vamos a todo lo que tiene que ver con lo online, páginas web, las redes sociales, diferentes plataformas del área digital en donde podamos hacer vida. Entonces, esto obviamente para potenciar mucho más nuestra marca, al mismo tiempo poder recibir información de parte de nuestros usuarios de si les gustó el producto o no les gustó, si mi servicio o mi atención es buena o no. Y al mismo tiempo, ven que hay una imagen pequeñita de la Nutella en donde a través de la página web de Nutella uno le podía colocar al nombre del frasco justamente el nombre de la persona. Entonces, lo mismo, por ejemplo, ha hecho Coca-Cola. Esa es una forma en la que la marca busca hacer una interacción con el usuario y obviamente le permite también como identificarse, satisfacer esas necesidades de ser parte de esa marca. Entonces, eso es una parte de valorar las relaciones que estamos teniendo con el público objetivo y que obviamente ayuda a ir posicionando a nuestra empresa, incluso no solamente con el producto, sino también en esa conexión que nosotros queremos lograr. Y entre esa búsqueda de conexión es donde entramos a la parte del 3.0. ¿Qué pasa? En el tipo de comunicación 3.0 ya nos abocamos no solamente a mantener una conversación, sino que ya vamos por la parte de apelar a los valores del cliente. ¿Qué pasa con esto? Que obviamente si yo tengo, por ejemplo, una publicidad, y vamos a poner ejemplo a Coca-Cola. Cuando es Navidad, Coca-Cola se aboca a mostrar cómo se reúnen todos en familia, cómo se reúnen todos los amigos. Si hay un amigo que está fuera del país, entonces colocan la pantalla de Skype para que pueda estar en la cena, mientras que colocan una Coca-Cola en el centro y te acompañan con una frase que diga, en todo momento estamos contigo, por poner un ejemplo. Entonces, ahí está apelando las emociones. ¿Qué pasa con eso? Obviamente que busca una marca en esa instancia, primero que la recuerden, posicionarse dentro de la mente del consumidor. Eso lo comenzamos a hacer desde el 1.0 hasta ir avanzando en la forma en cómo lo vamos a comunicar, con el objetivo final de que cuando uno va a buscar una gaseosa, lo primero que piensas es tráeme una Coca-Cola y capaz no vamos a comprar una Coca-Cola, pero lo primero que nos sale es justamente cómprame una Coca-Cola. Eso es un logro de parte de la marca, o sea que el público lo reconoce, lo adhirió y lo primero que piensa es en la marca. Entonces, más allá de que a lo mejor no la compre, de igual forma lo primero que sale de la boca es el nombre de la empresa. Entonces, eso es apelar a los valores y esa es la necesidad que tienen muchas marcas hoy en día porque también ayuda a conquistar al usuario. Y más allá de eso, es que tengamos en cuenta que nuestros usuarios, sobre todo en redes sociales, también se han transformado. Entonces ya no vamos a poder comunicarles, te estoy vendiendo este producto. Hola, este es mi producto, cómpralo. Hola, te ofrezco esta promoción. Ya no podemos hacer eso como se hacía antes, que nos convertíamos en spam, sino que ahora tenemos que educar al consumidor, mostrarles cuáles son las características del producto, compararle con cuál podría funcionarle mucho mejor, por ejemplo, si hablamos de alguna marca para cuidado corporal, cuál producto se adapta mejor a su piel, cuáles son los beneficios. O sea, ahora tenemos que llevar al consumidor como en una guía para lograr convencerlo de que mi marca es la mejor. Entonces, allí vamos hablando de que educamos a esa persona y justamente tratamos de apelar a sus emociones, apelar a los valores, por eso es que justamente se utilizan mucho los gatillos mentales y van a ver que, por ejemplo, ven promociones de, no sé, por ejemplo, ofrecemos 50% de descuento hasta agotar stock, o llévate un 2 por 1 hasta agotar stock. Ese agotar stock son gatillos mentales. ¿Qué pasa con los gatillos mentales? Que obviamente juegas con las emociones, apelas psicológicamente a la necesidad de un usuario en conseguir algo que posiblemente se va a acabar en el momento en que él justamente lo va a buscar. Entonces, justamente es una forma también de conectar, de utilizar nuestros medios digitales para compartir contenido que sea interactivo, que el mensaje le llegue a todo tipo de público que realmente esté interesado en mi marca y al mismo tiempo también en esta comunicación 3.0 que parece bastante profunda, también vamos a apelar al cuidado incluso del medio ambiente, por eso es que entonces hablamos de
que una empresa también se vuelve responsable en la parte del marketing, en que no solamente te voy a vender, sino que más allá también de educarte, te muestro cómo yo como marca también estoy ayudando a cuidar el medio ambiente, cómo puedo ser una marca social, responsablemente sostenible en el tiempo y que tú también puedes ser parte de esto. Entonces, eso es parte de la comunicación 3.0. Después, de manera general, se los comento, cuando hablamos de la 4.0 y la 5.0, ya empezamos a entrar a toda esta comunicación con eh, la inteligencia artificial, implementación de estas tecnologías que, a pesar de que muchos tienen miedo de utilizarlas, la realidad es que vienen también a complementar y a mejorar también la forma en cómo nos vamos a comunicar. Si tenemos problemas para, por ejemplo, para redactar, a veces que también la creatividad quizás se queda un poco corta por cansancio incluso, justamente este tipo de plataformas nos ayudan un poco a liberar ese estrés que de cierta manera puede generar alguna situación. Entonces, justamente en base a eso es ir proyectando la forma en cómo logramos comunicarnos para finalmente siempre conectar mejor con nuestros usuarios o nuestro público objetivo. Ahora, entonces, ya que estamos hablando justamente de que necesitamos como prioridad conectar con nuestros consumidores, vamos a hablar de que existe una inteligencia colectiva. ¿Por qué? Porque nuestro usuario normalmente tiene un tipo de comportamiento hasta el punto en donde va y compra el producto. Y luego, entonces dice, mira, sí, es un producto buenísimo y no nos da una respuesta. ¿Qué pasa en esos casos? Que obviamente cuando hablamos de la inteligencia colectiva, hablamos de que el consumidor tiene voz y voto. Estamos comentando que ya con este paso a la web 2.0, justamente el usuario puede reclamarnos, protestar, nos arma quilombo en redes sociales o nos puede elogiar y recomendarnos también. Entonces viene a ser un punto fundamental el hecho de las recomendaciones que nos den nuestros usuarios, porque en base a eso también vamos a depender de nuestra imagen. Entonces, si tenemos usuarios que hablan bien de nuestra marca, que hablan bien de nuestra atención al cliente, por ejemplo, en lo que es la plataforma de social media, obviamente nosotros vamos a generar confianza en aquellas personas que aún no nos conocen. Justamente si vamos a recomendar, o sea, si los usuarios van a recomendar nuestra marca, siempre por eso necesitamos poder conectar y responderle con un elogio de gracias por recomendarnos. Para nosotros es importante tu comentario para seguir mejorando y ofreciendo el mejor servicio. O sea, este tipo de conexión siempre es necesaria. Mantener las conversaciones activas, esto de que toda la audiencia pueda participar en lo que nosotros compartimos, es importante para poder gestionar toda esta inteligencia colectiva. Por eso hablamos de la importancia de tener conversaciones permanentes. No es que yo voy a hacer una publicación y voy a bloquear los comentarios para que nadie comente. Hay marcas que lo hacen, de hecho, y es una técnica bastante criticable porque en realidad lo que son las redes sociales y lo que es el Internet en general, por más que obviamente tiene ciertas restricciones que también son necesarias, debería ser libre para expresarse. ¿Qué pasa? Cuando tú le coartas esa libertad al usuario, afecta a tu imagen, afecta a tu marca. Porque ¿qué pasa? Y me imagino, o sea, y los pongo a ustedes como ejemplo para que imaginen la situación. Si ustedes, por ejemplo, van a comunicarse con Oca, que es una marca que tiene los comentarios bloqueados, se les perdió un paquete y ustedes quieren consultarle a Oca en su red social dónde pueden encontrar el paquete, porque con el número de guía no sirve, no, o sea, no lo encuentran. Y estas personas tienen la red social bloqueada como para uno enviarle un comentario. ¿Qué genera eso? Desconfianza. No se quieren hacer cargo en tal caso de si se me perdió un paquete, no se hacen responsables de brindar una respuesta o una contención. Y eso no brinda transparencia. Entonces hace que uno más bien piense mal de la marca y daña obviamente la imagen. Entonces aquí entramos a la importancia de ser transparentes con nuestros usuarios, porque justamente si nosotros buscamos conectar, poder conversar, poder, digamos, fidelizar, necesitamos ser transparentes
para lograr generar confianza y que obviamente esos usuarios se mantengan con nosotros y no se vayan con la competencia. Por eso debemos dar apertura a las conversaciones, tanto con los contenidos que nosotros compartimos, como también haciendo consultas a través de los mismos comentarios. Nosotros, a través de una publicación, una persona nos hace una consulta y allí se puede empezar a generar conversaciones, o sea, multiconversaciones entre los usuarios y la marca. Y podemos entablar también un tema, digamos, que por ejemplo le preguntemos a alguien que nos está preguntando sobre una crema facial y podamos decirle, ah, pero ya también probaste nuestra línea de cuidado corporal. Entonces ya allí estamos entablando una conversación extra que da apertura a otro tema. Entonces siempre es importante porque eso genera la participación. Entonces obviamente nosotros al decirle, por ejemplo, ese tipo de preguntas, también estamos involucrando a que otro usuario pueda recomendar, decirnos, sí, yo la probé y me encantó. Y seguramente le comenta al usuario que nosotros le estamos preguntando, y dice, tenés que probarla porque está buenísimo. Entonces ya allí es positivo. ¿Por qué? Porque habla de lo humana que llega a ser la marca, que obviamente hoy en día es lo que más necesitamos. Si bien obviamente existen los chatbots, la realidad es que las marcas en la actualidad lo que buscan es que sea más humano el contenido que nosotros ofrecemos y al mismo tiempo el trato que damos a través de lo que son las plataformas de social media. Justamente porque a nadie le gusta hablar con un robot. Por eso es que allí caemos en esto de, es que, por ejemplo, el chat GPT jamás va a poder suplantar a una persona que se esté dedicando a responder. No es lo mismo hablar con un robot a entablar una conversación con alguien que realmente está detrás de la computadora escribiendo en el teclado, porque no hay esa empatía del 100%. Entonces allí es donde nosotros necesitamos ser participativos entre las conversaciones, generar esta interacción entre los usuarios y obviamente dejar que existe una democracia para que la gente pueda compartir su opinión, sea positiva o sea negativa, que haya un espíritu de colaboración en cuanto a la información que estamos ofreciendo e incluso la misma que nos ofrecen los usuarios, porque al fin y al cabo la marca la vamos a construir entre todos. Yo puedo registrar mi marca y perfecto, todo el mundo va a saber que existe mi marca, pero ¿quién es el que le da el posicionamiento realmente? El usuario. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que el usuario empatice, se conecte y se fidelice con mi negocio. Entonces, por eso es que decimos que toda nuestra marca lo vamos a hacer entre todos. Y por eso, entonces, como veníamos mencionando, viene la importancia de la opinión del usuario. Estamos hablando que nosotros necesitamos conectar para lograr generar confianza y fidelizar. Y en este caso, necesitamos fidelizar para que las opiniones positivas, sobre todo, puedan recaer dentro de mi imagen. Entonces, por eso es que ahora existe lo que en tal caso es el Google My Business, que es donde nosotros registramos justamente nuestra marca. Y ejemplo, si nosotros vamos a buscar, porque si lo vemos, digamos, en el comportamiento de un usuario, primero le nace un deseo. Bueno, yo quiero ir a comerme una hamburguesa. Perfecto. ¿A dónde me voy a ir a comer la hamburguesa? Entonces empezamos con la búsqueda. Vamos a buscar lugares de hamburguesas cercanos a mi domicilio. En este caso vamos a poner de ejemplo a Úpulus. Entonces, perfecto, bueno, ya conseguí que Úpulus está en tal dirección, vamos a seguir con esta información. ¿Qué busco yo después de esto? Obviamente, ¿qué tal es Úpulus? Si es positiva si es positiva la recomendación, obviamente voy y lo visito. Pero al mismo tiempo, si vemos que en realidad hay muchas opiniones negativas, hay muchas críticas del servicio o de la comida, entonces ya sabemos que es un lugar que nos va a hacer dudar si ir a conocerlo o en su defecto buscar otro. Entonces, vean la importancia de que la opinión del consumidor siempre tiene que estar presente y nosotros nos tenemos que encargar de que obviamente sea positiva. Un negocio que hoy en día en Internet no exista, que vuelvo y repito lo que había dicho en un inicio, es que no, es prácticamente que no existe en la vida real, por así decirlo. Si no está registrado en Internet, es difícil que las personas puedan encontrarlo. Porque así como antes existían las páginas amarillas en donde íbamos a encontrar todos los negocios, en realidad ahora Google y en este caso incluso las redes sociales también funcionan en ese aspecto para poder ubicar
un negocio y obviamente ver qué tan bueno es. O sea, si nosotros vemos a lo mejor en Instagram un lugar de hamburguesas en donde la hamburguesa tiene mal aspecto, la carne a lo mejor está seca, o sea, las fotos no son tan nítidas, nosotros no vamos a querer ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque lo que me están vendiendo no es lo que mi deseo está necesitando. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer una búsqueda también en lo que son las redes sociales, a ver los comentarios y las opiniones que tienen los usuarios. Entonces, fíjense en la importancia de que el marketing digital, en todo lo que tiene que ver la empresa y la marca en sí, es importante. Y por eso es que hoy en día hay tanta búsqueda laboral de esta área, porque necesitan a una persona que se encargue de cuidar justamente la imagen digital de una organización, porque de allí va a depender si realmente la marca se potencia o incluso si se estanca o hasta se desaparece. Hay muchas marcas que antes de que existieran las redes sociales, por ejemplo, Panam, que era una aerolínea, desapareció justamente porque tuvo muy malas recomendaciones por un accidente que hubo hace años, no me acuerdo exactamente la fecha, pero era en su momento una promesa para, o sea, en cuanto a las aerolíneas. ¿Por qué? Porque era la primera aerolínea americana que iba a cruzar de Estados Unidos hacia Europa en un solo vuelo. Entonces, o sea, era un avión de lujo para personas bastante pudientes y justamente al haber malas recomendaciones por un accidente, la aerolínea hoy en día ya ni existe. Solamente es casi que una leyenda. Entonces ahí vemos que siempre va a ser importante poder cuidar la imagen y gestionar esa imagen con el contenido, con la forma en cómo respondemos nuestros comentarios, cómo también logramos conectarnos con el usuario. Esa parte de ser empáticos con los clientes también es parte de ese posicionamiento que le debemos dar a la marca. Y todo esto, obviamente, como decíamos en un momento, son diferentes estrategias que nosotros debemos ir desarrollando para poder implementarlas. ¿Y cómo vamos a implementar esto? Todo esto se evalúa a través de un plan de marketing o se desarrolla dentro de un plan de marketing. Que obviamente en el plan de marketing nosotros vamos a implementar, por ejemplo, qué fechas vamos a hacer una comunicación, de qué va a ser nuestra comunicación, cómo vamos a implementarla, por ejemplo, qué tipo de imagen vamos a utilizar. Toda esta información siempre va a ser necesaria para tener una organización de cómo vamos a hacer nuestro trabajo. Entonces, en concepto, el plan de marketing van a ser todo el conjunto de acciones diseñadas para dar respuesta a una perspectiva estratégica de conjunto que sistematiza operaciones y movimientos de correspondencia con la estrategia que venimos desarrollando. Entonces, son todas estas tácticas que nosotros queremos implementar para llegar a nuestro público objetivo de la manera correcta y obviamente tener buenos resultados, no solamente hacer un plan de marketing para implementarlo porque sí, sino haber estudiado el por qué yo quiero hacer este tipo de plan de marketing, el por qué va a ser importante implementarlo y cómo va a lograr esto proyectar a mi marca. Para el plan de marketing, por ejemplo, en cuanto al área digital, nosotros necesitamos tener información obviamente del negocio, hacer un listening y tener también objetivos. Entonces, para la información del negocio, nosotros vamos primero a averiguar, o sea, qué es nuestro negocio. Vamos a necesitar toda la información posible. Si nosotros trabajamos para una empresa, obviamente nosotros incluso tenemos que conocer hasta las personas con las que deberíamos hablar para cualquier duda que tengamos en algún momento. Entonces, ¿cuál es nuestro negocio? La descripción de productos y servicios, en dónde se encuentra ubicado, cuáles son nuestros competidores, quiénes son nuestros clientes, si tenemos presencia online o no, si tenemos una tienda física o no. Siempre va a ser todo importante porque en algún momento puede llegar un usuario a hacer esta consulta e incluso puede ser contenido importante para compartirlo. Y luego de esto, entonces, vamos a hacer un listening. Cuando hablamos de listening, es simplemente una investigación del entorno en que nos estamos desenvolviendo. ¿Qué es lo que está hablando justamente nuestros usuarios? ¿Qué está haciendo la competencia al mismo tiempo? Nosotros también tenemos que evaluar justamente con ojos de consumidor, o sea, cómo me veo yo como marca. Entonces, si el contenido a mí me gusta, pensando como consumidor, entonces posiblemente va a ser un buen contenido para compartirlo con mi público objetivo.
Pero si por el contrario yo armo un contenido, lo comparto y resulta que ni siquiera a mí me gusta, entonces posiblemente tiene algunas deficiencias a la hora de ser implementado. Entonces allí nosotros tenemos que también ir evaluando qué formato funciona mejor, cuál es el tipo de contenido que gusta más, cuál es el comportamiento que viene teniendo nuestros usuarios. Si realmente, por ejemplo, cuando compartimos un Reels, a lo mejor comentan más o dan más likes, si tengo más visualizaciones con el Reels que con un carrusel, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, lo que nos va a ayudar es justamente a poder evaluar a través de este reporte de social listening cómo debemos afrontar cualquier tipo de comunicación a futuro según los resultados que nos dan nuestros usuarios. Y por otra parte, para poder implementar todo esto, también nosotros debemos tener objetivos descritos, que en este caso pueden ser objetivos cuantitativos o cualitativos, que obviamente deben estar alineados a nuestro negocio. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, un objetivo de venta, puede ser llenar un formulario o descargar un ebook. Uno de comunicación, generar conocimiento de marca, novedades, usos, educar al consumidor. Atención al cliente puede ser otro objetivo y en este caso puede ser responder consultas o brindar un soporte ante un reclamo que se esté presentando. Posteriormente a eso, también vamos a tener otros 3 puntos que son importantes para un plan de marketing digital. La implementación de la estrategia y la campaña, que en este caso nosotros necesitamos conocer si nosotros, por ejemplo, tenemos la tienda física y tenemos tienda online. ¿Qué pasa? Ahí debemos ser congruentes con el mensaje que queremos compartir. Nuestra tienda física debe tener el tipo mismo de mensaje, la misma personalidad que en nuestra tienda online, porque debe existir una coherencia. Ejemplo, esta coherencia debe existir incluso en el nombre de la marca. No es que, por ejemplo, en redes sociales nos llamamos marketing digital 2023 y cuando vamos, por ejemplo, a la tienda física nos llamamos MKT 2023 Argentina, porque en realidad es algo que va a confundir al usuario. Entonces, incluso en esa área nosotros tenemos que tener una coherencia. Entonces, si vamos a hablar justamente sobre las estrategias y campañas, debemos integrar el mundo offline con el online. Entre los objetivos que podemos implementar para este tipo de acciones es, por ejemplo, un objetivo, generar alcance para el producto. ¿Y cuál va a ser mi estrategia? Aumentar cantidad de fans, impresiones y visitas. Ese puede ser uno. Si vamos a otro ejemplo, generar interés y estimular la prueba del producto. ¿Cuál va a ser la estrategia? Contenidos que muestren el producto en acción. Y un tercer objetivo de ejemplo puede ser aumentar las ventas y la estrategia es trabajar con influencers que recomienden mi producto. Entonces son tipos de objetivos que se pueden ir estableciendo para poder implementar nuestro plan de marketing digital y que ayude obviamente a ir posicionando nuestra marca y la campaña que nosotros vayamos a desarrollar. Por otra parte, ¿qué debemos conocer para poder desarrollar este tipo de documento? Obviamente, en dónde estamos online. O sea, si estamos en todas las redes sociales o si hacemos campañas por email marketing o si es que tenemos una aplicación. Entonces, en ese aspecto nos va a permitir conocer qué tipo de plataformas también vamos a utilizar para poder desarrollar nuestro trabajo y a su vez saber también qué tipo y formato de contenido podemos implementar. Entonces, allí es importante obtener esa información para poder desarrollar todo este plan en general. Y por último, que no es menos importante, es la evaluación que debemos tener. Entonces, algo que es necesario en lo que es el marketing digital es justamente evaluar todo lo que nosotros vamos desarrollando. Entonces, aquí es donde tenemos que saber esta parte de qué tipo de plataforma vamos a utilizar tanto para publicar como para analizar. Si lo vamos a hacer, por ejemplo, desde las plataformas nativas de las redes sociales, entonces, bueno, ya sabemos que vamos a obtener de forma inmediata los resultados. Entonces, allí tenemos que establecer, por ejemplo, qué parámetros son los que vamos a evaluar. Por ejemplo, armar el calendario de contenido, o sea, cuándo vamos a publicar, cuándo inicia y termina mi campaña, qué día hay a lo mejor algún evento especial, cuántos comentarios se están recibiendo, por qué se recibieron tantos comentarios este día. O sea, esta parte de la evaluación que nosotros debemos realizar
viene a ser importante porque de esto va a depender si si nuestra campaña está siendo funcional o no. Entonces, allí es importante poder desarrollar de una u otra manera un buen análisis para poder tener resultados más fidedignos. Y entonces, así como estamos hablando justamente del plan de marketing digital, vamos a ver cómo lo hacemos. Si lo vemos de manera general, nosotros vamos a necesitar analizar, planificar y gestionar. Para esto vamos a hablar de un ABC que prácticamente va a ser justamente definir estrategias, va a estar compuesto de esto. Definir las estrategias, definir los objetivos, establecer buenas y malas prácticas, definir los tipos de contenidos, qué hacer si se presenta, por ejemplo, una crisis, tener un cronograma de publicaciones, definir métricas y las formas en las que vamos a monitorear esos resultados y obviamente volver a empezar. Entonces, nuestro ABC en este caso va a ser justamente analizar y en este caso vamos a monitorear nuestra campaña, nuestra red social, nuestra página web. Conocer obviamente el perfil de nuestra audiencia, estarlo analizando para ver si en algún momento, por ejemplo, en algún momento cambia, porque también dependiendo de la plataforma en donde hagamos vida, si es por ejemplo TikTok, Instagram, Facebook, dependiendo en donde estemos, obviamente tenemos un público, una audiencia distinta. Entonces nosotros tenemos que evaluar justamente si realmente vale la pena estar en todas las redes sociales, si nada más deberíamos estar en una o en dos. Entonces es importante analizar toda esa información. Por otra parte, planificar, establecer cuáles van a ser los objetivos, saber obviamente cuáles van a ser las herramientas y obviamente establecer cuáles van a ser los indicadores que me van a permitir a mí posteriormente evaluar si realmente alcancé mis objetivos o no. Y por último, hacer la gestión. Entonces, el engagement, obviamente nosotros vamos a necesitar evaluarlo y cuando hablamos de engagement nos referimos justamente a esta conexión que nosotros tenemos que lograr con los usuarios. Y para eso va a ser importante el listening, que va a ser escuchar y poder conversar con nuestros usuarios también para poder tener una buena gestión de nuestro trabajo. Luego de esto es importante hacer también un análisis. No es que nosotros vamos a desarrollar un plan de marketing digital y lo implementamos, pero tampoco analizamos digamos, completamente todo nuestro negocio. Nosotros obviamente deberíamos hacer, por ejemplo, una FODA, una DAFO, como les guste más identificarlo, para poder evaluar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que tiene mi campaña y mi marca. Entonces, obviamente nosotros hacemos un análisis del mercado, evaluamos a la competencia y obviamente también estudiamos a la audiencia. Construimos la personalidad de la marca, nosotros debemos comunicarnos de la misma manera siempre a través de nuestra marca, si bien obviamente nosotros buscamos empatizar, nuestra personalidad o nuestra esencia de marca debe permanecer. Entonces es como nosotros podemos, por ejemplo, como personas, referirnos a nuestro jefe, a nuestros amigos y a nuestra pareja de maneras diferentes, o sea, con vocabulario, digamos, diferente. Más sin embargo, o sea, seguimos siendo, es la misma esencia en la persona. O sea, si yo, por ejemplo, me río por algo que me parece chistoso con mi jefe, si vienen mis amigos y me hacen el mismo chiste, también me voy a reír con ellos. Pero a lo mejor lo hago de una manera más descontracturada. Si el chiste me lo hace mi pareja, capaz es aún mucho más descontracturada. Pero sin embargo, o sea, me sigo riendo del mismo tema. Entonces, esto de construir la personalidad de la marca no significa que por cada usuario que se contacte vamos a cambiar la forma en cómo nos estamos comunicando, el tipo de contenido que estamos ofreciendo. No, en este caso es justamente mantener nuestra esencia, pero obviamente responder, por ejemplo, si tenemos un usuario que está reclamando, tratar de que vamos a darle una contención a esa persona para poder apaciguar las aguas. Entonces, es una forma en la que podemos obtener buenos resultados y obviamente va en la parte del análisis que tenemos que ir haciendo. Por otra parte, obviamente, definir qué posicionamiento queremos lograr. Aquí es donde nosotros vamos a tener que conocer si, por ejemplo, necesitamos hacer ads, si, por ejemplo, o sea ads en Google o en Facebook, o incluso si nosotros nada más vamos a buscar tener un posicionamiento orgánico. Entonces, siempre va a ser importante poder conocer en dónde voy a compartir toda mi comunicación.
si voy a necesitar hacer esta publicidad online, siempre va a ser necesario identificar cuál va a ser la plataforma que voy a utilizar, cuál va a ser el público al que necesito llegar, y por eso va a ser importante entender a la audiencia y poder definir a nuestro buyer persona. Que el buyer persona nos referimos a nuestro cliente ideal. Es un cliente, digamos, ficticio, pero que en realidad sí puede llegar a existir, solo que nosotros le estamos imponiendo cuál es prácticamente la personalidad, los intereses y las necesidades que va a tener según mi marca, según lo que yo quiero como para mi negocio. En la planificación que nosotros tenemos que tener en nuestro plan de marketing, debemos establecer obviamente metas, tener objetivos SMART, canales, establecer el público, la pauta y la crisis. En este caso, nosotros vamos a tener que identificar, por ejemplo, el plan de contenidos que necesitamos desarrollar. Entonces, en este caso, vamos a definir la audiencia, fijar objetivos, idear una estrategia, planear los formatos, programar contenidos, pensar en cómo vamos a difundirlos, monitorear el desempeño y optimizar el plan. Entonces, más adelante vamos a ver justamente a qué nos referimos con objetivos SMART, pero justamente toda esta planificación va a ser como un círculo vicioso, porque cada vez que nosotros vayamos a desarrollar una nueva campaña, siempre vamos a necesitar hacer toda esta planificación nuevamente y hacer la evaluación, obviamente, de todo lo que vamos desarrollando. Cuando hablamos de los objetivos SMART que les mencionaba hace un momento, nos referimos a que este tipo de objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que tengan un tiempo determinado. En este sentido, vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo. Si nosotros, por ejemplo, queremos bajar de peso, supongamos que nosotros no sé, pesamos 110 kilos. Entonces, para nosotros, o sea, establecer nuestros objetivos, primero, bueno, tenemos que analizar, bueno, cuáles son los canales o las estrategias que yo voy a utilizar para bajar de peso. Ah, bueno, mira, voy a hacer una dieta, voy a ir a un nutricionista, a lo mejor me voy a meter en un gimnasio. Entonces, allí ya tenemos algunas estrategias que podemos implementar. ¿Qué pasa con esto? Que entonces aquí vamos con qué es lo que quiero. Bueno, ya sabemos que en lo específico es que quiero bajar de peso. En lo medible, yo necesito saber cuánto peso quiero bajar. Entonces, bueno, mira, yo quiero bajar 60 kilos. Entonces, ok, ya ahí tengo mis dos primeros objetivos SMART. Cuando voy al tercero, y mejor dicho, cuando termino llegando al cuarto, que tenemos que ser realistas, obviamente nosotros ya establecemos cómo vamos a lograrlo. Mira, con ejercicio, con una operación, con una dieta, con un nutricionista. Ahí ya está siendo alcanzable porque tenemos probabilidades de llegar al peso. Sin embargo, si vamos a tener un objetivo realista, entonces nosotros no podemos decir, por ejemplo, que entre lo realista y el tiempo, mira, es que yo quiero bajar los 60 kilos en una semana y obviamente, o sea, llegar al peso adecuado. No es lógico porque obviamente no está siendo realista. Entonces, esta es la manera más cruda de verlo. ¿Por qué? Porque justamente nosotros no vamos a poder bajar todo ese peso en una semana porque sencillamente, o sea, el cuerpo ni siquiera lo logra de esa forma. Entonces, por eso es que cuando nosotros vamos a desarrollar nuestros contenidos y vamos a implementar nuestros objetivos y en realidad hablar justamente de toda una campaña, debemos ser realistas para que justamente esa campaña nos dé los resultados que nosotros queremos en el tiempo que queremos. Y más, si estamos, por ejemplo, trabajando para una empresa, obviamente lograr ofrecerle a nuestros jefes, o sea, datos que realmente sean fidedignos, que realmente valgan la pena. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a perder tiempo nosotros a la hora de hacer ese trabajo. Algunos objetivos, que en este caso ahora sí lo vamos a llevar a lo que es social media. Bueno, algunos objetivos de ejemplo puede ser incrementar tráfico en el portal en un 25%, incluyendo los canales de social media antes del 15 de agosto del 2022. Otro puede ser incrementar la suscripción a la lista de correos a través de los canales sociales en 100 personas antes del 15 de julio de 2022.
Entonces, fíjense que son bastante detallados y obviamente son específicos con un tiempo determinado y que puede ser razonable. Si nosotros creamos una cuenta en Instagram, por ejemplo, nosotros podemos empezar a hablar de, de que nosotros vamos a, por ejemplo, aumentar nuestros usuarios a 100 personas en los próximos 30 días. Es un objetivo alcanzable y tenemos un tiempo determinado. Entonces, es algo que podemos ofrecerlo como una proyección. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a decir, bueno, mira, es que nosotros en un mes, de forma orgánica, que justamente no lleva inversión monetaria en cuanto a la publicidad, eh, nosotros vamos a llegar en un mes a 5 millones de usuarios. Es imposible prácticamente. ¿Por qué? Porque en realidad estamos engañando a nuestro jefe e incluso engañándonos a nosotros mismos y lo que va a traer es una frustración. Y más cuando, por ejemplo, hoy en día, si te contratan incluso como freelance, te dicen, mira, yo quiero que me crees las redes sociales porque yo quiero vender. Entonces, ok, mira, yo te puedo ofrecer este tipo de contenido, más sin embargo, no puedo ofrecerte que vas a aumentar tus ventas a un 100% en menos de 15 días. Entonces, allí nosotros tenemos que ser claros y esto lo hacemos a través de los objetivos SMART. Otros ejemplos en general pueden ser identificar a los 25 influenciadores más activos en Instagram relacionados con nuestra marca y lograr que generen un post sobre nosotros antes del final del trimestre. Por ejemplo, para YouTube puede ser incrementar las visitas a nuestra página de videos en un 5% para el cierre del año fiscal. Por otra parte, puede ser generar un post semanal en nuestro blog corporativo para narrar la historia del proceso de manufactura de nuestro producto. Luego entonces, hablando todavía del plan de marketing, vamos a tener la forma en cómo lo vamos a desarrollar y en este caso van a ser las estrategias y tácticas que vamos a implementar. Entonces nosotros podemos tener un sitio web corporativo, crear nuestra cuenta en Google My Business, hacer marketing de contenidos, o sea, desarrollar contenido específico para algo en específico, justamente implementar, por ejemplo, técnicas de copywriting, de storytelling, hacer campañas de email marketing, implementar campañas en ads, sea tanto en Google como en redes sociales, implementar campañas en social media, que justamente, o sea, vamos a abocarnos directamente a las redes sociales de forma orgánica, y también el marketing de recomendación, que justamente es importante para el posicionamiento de nuestra marca como tal. Sobre la implementación, obviamente nosotros vamos a necesitar conocer los canales, o sea, en qué plataforma estoy haciendo vida, los formatos, si por ejemplo va a ser un video, un reels, una foto, un carrusel, si al final va a ser un banner que nada más lo vamos a publicar en nuestra página, todo ese tipo de información va a ser relevante en nuestro plan de marketing para poder luego implementarlo. El calendario de contenido, que en este caso es la grilla que nosotros vamos a utilizar para saber qué día, en qué horario, cuál es el contenido, si por ejemplo cuál es la imagen, cuándo se va a publicar y además si por ejemplo lleva pauta, o sea, lleva publicidad o no en ads. Y las herramientas, que obviamente nosotros necesitamos conocer qué tipo de herramientas vamos a utilizar, tanto para publicar, gestionar comentarios, gestionar los análisis y obviamente poder saber de una u otra manera cómo vamos a desarrollarlo. Entonces, volvemos a nuestro círculo vicioso en donde nosotros hacemos un análisis, empezamos con establecer una estrategia, conocer la audiencia, hacer el contenido, evaluar las herramientas, implementarla y medir. Y volvemos una y otra vez a hacer lo mismo para cada una de nuestros contenidos o mejor dicho, nuestras campañas. Y por último, justamente va a ser necesario que siempre vamos a medir todo lo que nosotros hacemos. De por sí, en nuestra vida, en nuestro trabajo, nosotros necesitamos evaluar todo lo que vamos desarrollando. Entonces, si nosotros estamos en la universidad, por ejemplo, yo necesito saber que todos mis finales, mis exámenes, yo las estoy pasando para poder pasar a otro periodo, otro semestre. Entonces, en ese aspecto siempre va a ser importante poder conocer los resultados que vamos obteniendo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir implementar mejoras, optimizar nuestras campañas y obviamente lograr los objetivos que nosotros estamos estableciendo y ofreciendo a quien sea nuestro jefe o en su defecto lo que nosotros
estamos indicándonos a nosotros mismos para no frustrarnos. Recuerden que justamente lo que tiene que ver con las redes sociales, muchas veces, por ejemplo, genera bastante frustración porque capaz nos establecemos un objetivo que o sea, a corto plazo no es alcanzable, pero si lo hacemos a un largo plazo o un mediano plazo puede ser más proyectable. Entonces, allí es importante que nosotros podamos hacer estos análisis que venimos hablando. Y por último, entonces, ya teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, hablando en lo que es Digital Blue, todo lo que tiene que ver con el plan de marketing, todo lo que tiene que ver con la carrera de marketing digital, es importante que siempre que nosotros vayamos a desarrollar todo este tipo de trabajos, podamos tener justamente esta, digamos, esta proyección profesional que de una u otra manera nos va a ayudar a poder, digamos, implementarlo en la vida real. Más allá de que nosotros hagamos un curso o no, si nosotros no ponemos esto en práctica, la realidad es que muchas veces se nos olvida y nos quedamos solo con la teoría. Por lo menos aquí en Digital Blue justamente nos enfocamos en hacer un proyecto profesional a medida que vamos haciendo, por ejemplo, una cursada, sea de un curso en específico o en su defecto sea de la carrera que nosotros estemos escogiendo. Justamente va acompañado de los docentes que van dictándoles justamente el curso, lo vamos haciendo en conjunto para que sea lo más real posible y que realmente, si ustedes se quieren abocar a lo que es el marketing digital en general para su vida, para sumarlo a su currículum, para poder ingresar a lo mejor a la empresa que ustedes desean en la parte del área digital de la empresa, obviamente puedan hacerlo con el conocimiento necesario. Por ejemplo, en Digital Blue hay diferentes cursos, obviamente vamos a tener cursos que son bastante específicos, que justamente es lo que les decía, o sea, como Community Manager o para publicidad online, y todos lo más importante es que obviamente vienen certificados, que hoy en día, por más que nosotros digamos, ah, bueno, sí hice un curso, si no tenemos cómo avalar o cómo respaldar esa información que adquirimos, realmente es bastante complicado que en una búsqueda laboral nos tomen en cuenta. Entonces allí tener un certificado que respalde eso siempre va a ser necesario porque además lo podemos sumar a nuestro LinkedIn y obviamente mostrarlo a la hora de hacer nuestra postulación. Y por ejemplo en las plataformas de Digital Blue, que ahora igual también, o sea, les muestro un poco la página si en caso de que no la hayan visto, justamente en la plataforma ustedes van a contar, por ejemplo, cuando ustedes se suscriben ya a un curso o a la carrera, se los digo de forma general, van a tener un aula virtual en donde van a ver la clase en vivo con el docente, pero al mismo tiempo van a conseguir justamente los materiales de la clase y además el video, si ustedes no pudieron conectarse en la clase en vivo, entonces pueden retomarlo justamente en la misma plataforma y hacer un seguimiento de todo el aprendizaje que vienen haciendo. Entonces, eso también es importante porque nos ayuda a tener un orden en cuanto a las clases, en saber si a lo mejor hay una clase que me salté, pero bueno, puedo preguntarle al docente, o sea, cómo puedo implementar alguna acción o tuve una duda en una clase, es más fácil ubicarlo. Entonces, esto también lo van a poder conseguir en la plataforma virtual de la página. Y por último, y no menos importante, justamente les voy a dejar un código que es NELSI-DB70. Y entonces en ese aspecto, cuando ustedes, si es de su gusto, en su momento, se quieren inscribir para la carrera de marketing digital o en su defecto, alguno de los cursos, pueden justamente aplicarlo y, o sea, sobre el precio que les aparece en la página, les va a hacer el descuento. Entonces, eso está bastante bueno. No olviden que igual después de que finalicemos este webinar, pueden escribir justamente a contacto@digitalblue.com para que les envíen justamente el certificado de la participación de esta clase. Ahora, denme un momento que vamos a mostrar acá. Y lo que les estaba mencionando hace un momento sobre la página, que por ejemplo, en caso de que no hayan ingresado todavía para conocerlas, ustedes, por ejemplo, al estar acá, van a conseguir un poquito más abajo cuáles son las carreras que podrían ver. Van a tener, por ejemplo, el área de marketing digital y acá van a tener todo el árbol de cursos que ustedes pueden hacer.
tienen la carrera de marketing digital, la carrera de community manager, carrera de publicidad online, o en su defecto lo tienen por cursos. Tengan en cuenta que la realidad es, como le decía, que desde el principio la búsqueda laboral en esta área siempre es bastante amplia. Entonces, conocer un poquito de todo siempre colabora en la búsqueda. O sea, muchas veces, por ejemplo, necesitan un community manager, pero que tenga conocimiento en copywriting. Un community manager que conozca de implementación SEO. O un community que les sepa, por ejemplo, implementar campañas de ads. Entonces, en ese aspecto siempre es importante ir, digamos, educándose en todo lo que nosotros vamos a ir ofreciendo. Y obviamente ya en este caso, eso para el gusto de ustedes, ustedes verán si, o sea, si se quieren inscribir en un futuro o no. De igual forma, siempre si tienen alguna duda, pueden contactarse con nosotros, siempre estamos a la orden. Y justamente cuando van a ingresar, por ejemplo, si van a la carrera, les aparece justamente todas las características, todo el trabajo que se va realizando, y si se van a inscribir, les aparece todas las fechas que van a tener disponibles. Por ejemplo, van a fechas, les aparece, por ejemplo, vamos a colocar este que dice 8 de agosto. A ver, estamos lentitos acá. Ok, 8 de agosto, el código que yo les había dicho hace un momento, justamente van a colocarlo acá, y sobre el precio que les aparece, entonces justamente se le va a implementar ese 70%. Entonces, la verdad es que más allá de mostrarles justamente la página, en realidad espero que la clase de hoy haya sido enriquecedora para ustedes, que realmente les haya funcionado para lo que es su vida diaria. Si ustedes ya están incursionando justamente en lo que es el marketing digital en cualquiera de sus áreas, esto les haya sumado un poco más de información. Y bueno, si en algún momento es de su interés justamente sumarse, entonces como alumnos, entonces bueno, está a la orden justamente la plataforma. Así que nada, gracias a todos por participar, y cualquier duda, saben que estamos a la orden. No sé si tiene algún comentario. Genial, muchas gracias a todos entonces por participar, y bueno, seguimos en contacto, espero verlos en algún momento en las clases. Que tengan linda noche.